Paraguayo experimenta una fuerte contradicción entre lo que declaran supermercados respecto al remarcaje de precios y lo que hace poco revelaba el Banco Central del Paraguay de acuerdo al índice de inflación del mes de agosto. Según el BCP, no hubo tanto remarcaje. Según los supermercadistas, se remarcaron los precios en un 26%. Y hay otro sector, el sector gastronómico, que no está resintiendo los efectos del mercado. Está en auge actualmente. Estamos hablando de los restaurantes. Julio Fernández nos va a contar alguna peculiaridad de este sector. Y de esta manera damos estreno, apertura a este bloque, nuevo bloque de noticias ahora, para hablar de lo que tanto nos gusta, Julio. Así es. Comer. Buenas tardes, televidentes. Buenas tardes a vos también, Roberto. Gracias por el espacio. Bueno, decíamos, Amerita los restaurantes esto. En auge. Increíble justamente la comparación, si se puede hacer de hace 15 años atrás, cada vez se tienen más restaurantes. Repito, en ese tiempo, allá por los 90, 85, 90, los restaurantes considerados 5 tenedores o VIP eran contados por los dedos. Hoy en día uno, para salir un fin de semana, se encuentra justamente con ese dilema. Hay tantos restaurantes, diferentes orígenes, incluidos justamente las casas de carne, verá que uno de repente se encuentra con ese dilema, no sabe por dónde decidirse. O sea, hoy el mercado nos pide ser chef y no periodista, por ejemplo. Exactamente. Y también la profesión de gastronómico está en auge. Hay muchísimas personas famosas y de otra profesión que se están inclinando a esta profesión. Así como también basta con recorrer los supermercados que tienen góndolas de alimentos gourmet, es decir, preparaciones que tiempos atrás, repito, se tenía que traer fuera del país, hoy en día se tiene producción nacional y de excelente calidad. Decíamos también en nuestros títulos, Julio, que el paraguayo es como que está experimentando un mayor deseo por conocer nuevos gustos. Y de hecho, y para la felicidad de nosotros los cocineros, por supuesto, también el cliente cambió su gusto de comer. Permite someterse justamente a las aventuras o a las sugerencias que nosotros hacemos, así como también en auge, crecimiento, el consumo del vino, que casi se volvió una suerte de moda. ¿De qué nos hablas hoy? Hoy hablamos justamente del crecimiento gastronómico. Realmente esto obviamente, nos complacemos los profesionales, así como también los empresarios gastronómicos, pero de repente preocupa un poquitito tantos restaurantes para un corto mercado. Esa es la pregunta. Y llegamos justamente junto al licenciado Juan Alberto Esperati, que es consultor gastronómico de nuestro país, así como también docente de la Universidad Nacional de la carrera de Hotelería y Turismo, y dijo justamente esto para Cita Gourmet. Están ocurriendo cosas que me hacen pensar que me estoy volviendo viejo, porque cuando yo tenía 45 años, por ejemplo, lo que vemos hoy era impensable, ¿verdad? Un restaurante japonés, un restaurante árabe, un restaurante chino, eran cosas que pero jamás a nadie se le ocurriría, ¿verdad? Transcurre el tiempo y se da un fenómeno importante. En un determinado momento aparecen las churrasquerías, yo no sé si tú recuerdas esto, ¿verdad? Ya como una variante de la parrillada. Y después empiezan ya a abrirse restaurantes que representan la cultura china, restaurantes Sichuan, restaurantes con cocina de Hong Kong, de diferentes regiones chinas, fantásticos. Pero hoy en día cualquier joven, cualquier adolescente conoce de sushi o sabe lo que es un sushi. Bueno, hoy en día los restaurantes étnicos en Asunción y en todo Paraguay, tienes que ver, hay restaurantes también sobre la ruta que son fantásticos. Tenemos pues restaurantes franceses, restaurantes japoneses, como dije, restaurantes chinos. Me dijeron que hay un lugar que hace delivery de comida vietnamita. Evidentemente ha habido un desarrollo, pero además de eso hay algo muy importante. Jóvenes que se están preparando para desarrollar recetas y para servir recetas que sean lo más fiel posible a la receta original de la cultura original. El comensal desarrolló, no hay que olvidar que hablábamos del sushi hace un ratito, el sushi es un gusto adquirido, se aprende a comer, ya aprendimos a comer comida japonesa, aprendimos a comer sashimi, aprendimos a comer comida picante de Tailandia. Hay una serie de cosas que se han aprendido porque viajamos más, porque leemos más, porque estamos constituyéndonos de a poco en una sociedad mejor informada, más informada. La misma cosa ocurrió con el vino, ¿verdad? Hoy en día tenemos una cantidad de jóvenes, sobre todo damas, señoritas hermosas, que te dicen, cuando uno le ofrece un trago, me traes una copa de vino blanco, o te dicen, más sorprendente todavía, me traes una copita de Malbec, ya van directamente a la cepa. Y además estamos teniendo un público
exigente, el público quiere valor por su dinero, no tiene ningún problema en pagar por una cena 300.000 guaraníes, que es caro, pero si recibió valor por esos 300.000 guaraníes, el tipo sale feliz y contento. La gente sale para exponerse a una experiencia gastronómica. Ir a un restaurante en términos generales tiene la intención de agradar a alguien. Invito a mi mamá, invito a mi esposa, invito a mi novia, invito a mi hija, con el deseo de agradar. Pero al mismo tiempo la idea es sorprender. Te voy a invitar a un restaurante que tiene La gente ya va a lugares que conoce y quiere compartir su experiencia o su descubrimiento con una persona a la cual quiere agradar. Ese es el fenómeno que generalmente están dando. La gente hoy en día, porque vive lejos de su lugar de trabajo, porque no quiere gastar mucho tiempo en llegar a su casa y volver otra vez para trabajar, se nutre en estos patios de comida, y hay que ver la oferta, sensacional. Se abren 10 restaurantes y cierran 5. No es fácil permanecer en un mercado tan competitivo como el que se ha desarrollado, con un público exigente que no es mucho. Es decir, que estaríamos hablando de que un restaurante, para poder funcionar y cubrir todos sus gastos a los precios que maneja, tendría que tener unas 100 personas al día. El precio ya es otra cuestión, ¿verdad? Hay de todos los precios y para todos los gustos, pero lo importante es que te están dando valor por tu dinero. Buen servicio, es decir, buena plantilla en el comedor, buena plantilla en cocina, ¿verdad? Y que no sea ambicioso en la cantidad de sillas, en la cantidad de personas que pretende servir. Esos restaurantitos de 40 sillas, de 35 sillas, restaurantes de estilo, con muy buena comida, con muy buen servicio, con una atención personalizada, son los que en términos generales están saliendo adelante hoy en día. Auge total. Terminaba la nota justamente de Beto dando consejos, cómo mantener, porque esa es la preocupación. Hay tantos restaurantes, pero para un mercado un poco reducido en poder adquisitivo incluso. O sea, cómo hacerse competitivo. Claro, claro. Y él sugiere justamente de que cuando uno piensa en abrir un restaurante, no piense en varios lugares. Es decir, con 30, 40, porque esos son los restaurantes que están funcionando ahora. Que piense más bien en el servicio. Totalmente. Y la calidad, y obviamente al ser más grande te implica tener más personal y eso cuesta un poquitito. Bueno, y me llamó mucho la atención que decía que el paraguayo está más abierto, ya lo habíamos conversado antes, a experimentar nuevos sabores, sí. Y precisamente vos nos traes algo nuevo hoy. Exactamente, una de las cocinas que está presente y fuertemente y que gusta, agrada al paladar paraguayo es la cocina colombiana. Como toda cocina, por supuesto, tiene una rica historia porque viene justamente, que tiene muchas influencias de otras culturas, la española, africanas incluso. Y aquí llegamos justamente a Beto Álvarez, que es un empresario gastronómico colombiano que se instaló aquí en nuestro país, y esto dijo para tu cita de Urban. La cocina colombiana es una mezcla de diversas culturas, la cultura española, africana, árabe e indígena. Encontramos pues desde platos parecidos a una paella en España por toda esta migración que sufrió durante la conquista, la llegada de los españoles. A medida que iba pasando el tiempo, bueno, encontramos, por ejemplo, para darles un ejemplo, en Cartagena de Indias, platos a base de yuca, que acá sería mandioca, maíz, ñame, que es un tubérculo, y bueno, varios productos de esa zona con los cuales se hacían un tipo de amasijos, arepas, caldos, guisos, además con productos de la zona, con técnicas y preparaciones especiales pues, de los negros africanos. Bueno, con el tema de los insumos nos toca adaptar productos locales. Por ejemplo, el locro, con el locro que en Colombia se llama maíz trillado, es exactamente lo mismo. Se pone a cocinar y se hace una arepa clásica o tradicional como es en Colombia, que es la arepa de maíz trillado con sal y agua, nada más. Hoy en día encontramos harinas, que ya nos permiten agilizar todo el proceso de dejar en remojo lo que sería el locro, prácticamente 2 días para que se ablande, mandarla a una olla a presión para que después sea molido. O sea, ya hay productos actualmente en la industria alimentaria en Colombia que nos permiten agilizar ese proceso con unos sabores bien interesantes. Y aquí pues eventualmente cuando yo viajo, algún amigo viene o una persona me dice si me traen algo, entonces
le pide un poquito de harina pan, como le llamamos a la harina nuestra para hacer las arepas. Hay buena aceptación, sobre todo el que ve las novelas, el que ha viajado, pues le causa más curiosidad, entonces me preguntan si tengo arepitas y bueno, pues es como que el motivo por la cual la gente me pregunta o viene por acá. Esporádicamente tenemos platos, nos tienen que seguir por Facebook o llamarnos, eventualmente me llega la harina o hacemos cositas con arepitas por lo general, hacemos tipo unas tapas, unas entradas, entonces mi sugerencia es que vengan, conozcan la carta, tenemos pues un enfoque más a frutos del mar, tenemos una fusión de sabores colombianos, caribeños, adaptados al público acá en Paraguay. O sea, no es una cocina 100% ni colombiana, es una mezcla, es una adaptación de mi estilo de cocina para el paladar paraguayo. Pero uno cuando escucha los platos colombianos hace una asociación con platos paraguayos. ¿Verdad? Sí. Claro, la arepa no vendría a ser otra cosa más que, bueno, interpretando mal y rápido, un vellú, ¿verdad? Porque se utiliza un tipo de harina muy de la zona. Y en el caso del sancocho viene a ser nuestro rico puchero. En el caso de una preparación en base a lo que decía maíz trillado, es el locro. Así que hay mucha similitud y otra vez recalco de que sí tiene mucha influencia de otras naciones, así como la nuestra también, legado de los españoles que nos dejaron, que hoy en día obviamente son platos típicos o tradicionales nuestros. Bueno, y estábamos hablando de la comida y con la bebida, ¿qué pasa? Exactamente, se llega el fin de semana y yo tengo unos compañeros acá que son muy tragueros y les gusta preparar un rico cóctel, digo, porque es ¿sí? también una manera de... Yo pensé que le íbamos a dar frente a No, es cóctel, porque es la manera. Primero la mujer cuando va a un restaurante pide un cóctel, de repente usted cuando vaya con la esposa ya tiene que prestar atención a este material porque cuáles son los tragos que se puede pedir, sugerir y que se puede dar. Con eso vamos a rematar, pero a ver las opciones de tragos que tenemos. Vamos a poner hielo en la licuadora. Luego voy a poner 1,5 onzas de ron. Vamos a trabajar con mi medidor de onza. 1,5 onzas. Luego voy a utilizar un licor de cacao. También 1 onza vamos a ponerle a este sicama. Una onza de leche condensada y leche evaporada. Tengo aquí un premis mezclado. Y por último, para que le dé sabor a esta preparación, una galleta de chocolate. Y conectamos la licuadora para que haga su trabajo. Vamos a presentar en una copa cóctel o martini este delicioso cóctel. Y para que no se olvide y puedan identificar su copa, tenemos identificador de copas para que no nos equivoquemos al momento de consumirlo. Aquí tenemos sicama. Ahí está, que no pueden se puede hacer quejarse en que la hay una casa lista de eso? ingredientes. Claro, es algo práctico porque de repente en los bares, bueno, se necesita de ciertos elementos, una bebida bien específica, pero en la casa uno de repente puede improvisar para quedar bien con la patrona o con los amigos. ¿Y de qué vamos a hablar el próximo viernes, Julio? En el próximo viernes, la próxima entrega, hablaremos justamente de lo que se está poniendo de moda en lo que se refiere a carne. La carne avestruz. Conviene, vamos a hablar con el nutricionista, dónde se consigue, cómo se procesa, cómo se marida incluso. Y vamos a hablar también otro que a usted le gusta mucho, los quesos. Ah, sí. Cuando vos decís marida, ¿es con qué bebida acompañar? Armonizar con qué tipo de bebidas. Ah, exacto. Y precisamente maridaje esta noche. Esta noche, 23 horas, como siempre, vamos a estar compartiendo una amena charla con el sommelier Alejandro Cicioli, también con un maestro cervecero, también otra vez con Beto Álvarez, me habla de la cocina colombiana y también unas sugerencias de bebidas para compartir. Y algo menos importante, una buena copa hay que tener siempre para un vino caro. Un vino de 300, 400 mil guaraníes no puedo tomar con una copa que cueste 4.000 guaraníes. La elaboración de la copa de cristal hoy, esta noche, maridaje 23 horas. Muy bien, Julio. En la próxima, menos teoría y más práctica, dicen los muchachos. Y un pequeño buffet. Exactamente. Gracias, Julio. Era esto tu cita gourmet.